¿Qué es la disforia del género? Es la identificación intensa y mantenida en el tiempo con el sexo opuesto, además de un intenso malestar con el propio sexo y la vivencia del rol de género asociado a su sexo biológico como inadecuado. En la terminología nos preguntamos, ¿qué es ser transgénero? Se refiere a personas con una identidad de género o expresión o de conducta que no está en sintonía con la que suele asignarse a su sexo de nacimiento. ¿Qué es el travestismo? Es una práctica que consiste en usar prendas que culturalmente suelen asignarse a un género opuesto. Puede ir desde una sola prenda hasta toda una vestimenta. Por lo general es una expresión de género y no indica esto que sea una orientación sexual ni la identidad de género. ¿Qué es la identidad del género? Es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que se relaciona a cómo vivimos, sentimos en nuestro cuerpo desde nuestra propia experiencia personal. ¿Cómo diferenciamos el sexo y el género? El sexo es una condición biológica en la que se tiene un conjunto de peculiaridades que se distinguen entre los varones y las mujeres. En el género se define las diferentes expectativas que socialmente recaen sobre el hombre y la mujer, en cuanto a vestimenta, personalidad, gustos, roles, comportamientos, etc. ¿Qué es la expresión de género? Es la forma en la que la persona comunica su identidad mediante conductas, vestimenta, voz o aspecto físico. Disforia de género en etapa infantil. ¿Cómo reconocerla? Se presentarán diferencias entre el sexo que se siente con el que se nació, mantenida durante más de 6 meses, mostrando al menos 6 de las siguientes características. Un deseo intenso de ser el sexo opuesto, insistencia en que se pertenece a un sexo diferente al asignado, es decir, yo he nacido mujer, pero yo me siento y me percibo como si fuera un varón. En chicos nacidos como varones se presentará una insistencia en vestirse de forma femenina y en chicas nacidas como mujeres se presentará una resistencia a atuendos típicamente femeninos, mostrando una preferencia a la vestimenta varonil. De igual manera, habrá una preferencia en el rol del sexo opuesto, fantasías de ser el otro sexo, preferencias por juguetes y actividades habituales del otro sexo, intereses preferentes por compañeros del sexo diferente o del sexo opuesto. En los chicos asignados como chicos al nacer, presentará lo que sería un rechazo a los entrenamientos o juegos tradicionalmente masculinos y un disgusto intenso respecto a los caracteres genitales propios. De igual manera, se presentará lo que son unas ganas de poder expresar o poseer los caracteres sexuales con el sexo que se identifica. De igual manera, habrá un problema que afectará aspectos importantes en cuanto a las relaciones sociales y académicas. Disforia de género en la etapa adolescente. ¿Cómo se presenta? Inconsistencia entre el sexo que se siente o se expresa durante más de 6 meses y se tiene que presentar al menos 2 de los aspectos siguientes. Una marcada inconsistencia entre el sexo que uno se siente o expresa y su desarrollo propio de la preadolescencia. Deseo intenso por deshacerse de los caracteres sexuales propios, motivado por la incongruencia del sexo que se siente o expresa. En la adolescencia temprana se puede dar el deseo de impedir la aparición de los caracteres secundarios, como por ejemplo en la aparición del vello púbico o el incremento de tamaño de los genitales, entre otros. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales principales y secundarios de un sexo alternativo al que se le ha asignado, ganas marcadas de ser tratado como el sexo opuesto y unas creencias firmes de que uno posee las emociones y comportamientos habituales del sexo alternativo al asignado. De igual manera, se va a presentar lo que es el problema en cuanto a las relaciones sociales o el rendimiento escolar.
Causas. No existe un acuerdo científico con respecto a qué es lo que causa o origina lo que sería el ser transgénero, más allá de la certeza de que influyen factores tanto biológicos, biográficos, psicológicos y socioculturales. La diversidad de manifestaciones individuales de este fenómeno impide dar una explicación única de este. Precisamente por esto es fundamental que el apoyo que se les brinde sea individualizado y su situación sea valorizada por profesionales. Puede ser una fase temporal. Puede ocurrir que tu hijo o hija esté explorando cómo se siente con las distintas opciones de género y que finalmente sí se sienta a gusto con su género asociado a su sexo. También puede y cabe la posibilidad de que prefiera no ser asignado a ningún sexo en concreto. No todos los niños o niñas que manifiestan disforia de género o disconformidad con su género son transgéneros en la adultez. La continuidad de la disforia de género en niños puede variar y no es fácilmente predecible. En general, los estudios señalan que solo un porcentaje menor se mantendrá en la adultez. Tanto si tu hijo como si no presentase disforia de género, será positivo que seas flexible y aceptes cómo se siente frente a su género. De igual manera, los dos factores más importantes para poder detectar la disforia de género son tanto cómo se expresan las conductas y el grado de disconformidad o malestar que presenten los chicos con respecto a esto. Si pasan meses sin que cambie su opinión y además muestra tristeza, ira, malestar o angustia en conformidad con su género o sexo asignado, es recomendable que pidas valoración de un profesional sanitario especializado en el tema. ¿Qué hacer si un niño o niña experimenta disforia de género? Si eres padre y observas alguno de estos comportamientos en tu hijo, es importante saber que en un primer momento no se puede predecir si dichos comportamientos son temporales o permanecerán. Cuando las señales de disforia de género persisten en el tiempo, es importante acudir a un profesional de la psicología. Este podrá valorar el porqué de estos comportamientos y, en caso de tratarse de disforia de género, qué intervención es pertinente llevar a cabo. Abordar de manera correcta es de gran importancia para prevenir la aparición de problemas emocionales graves, que en algunos casos pueden conducir al suicidio. Es crucial que tu hijo se sienta querido y aceptado pase lo que pase. Además, es importante no hacer juicios de valoraciones de sus preferencias, pues se trata de que se sienta cómodo y confiado para explorar. ¿Es la disforia de género un trastorno mental? La disforia de género no es hoy en día considerada un trastorno en sí mismo, aunque mal gestionada puede acarrear importantes problemas, como depresión, ansiedad, angustia, rechazo y acoso por parte de los demás. Al sospechar o confirmar indicios de disforia de género en algún familiar o amigo cercano, es probable que aparezcan unos diferentes miedos, como que el que esta persona sufra de acoso o rechazo. También se puede presentar que sientas dudas e incomodidad ante esta situación, porque choca directamente con tu concepción de lo que es normal, pillándote por sorpresa y sin una idea clara de cómo afrontarlo. Por ello te recomendamos 4 pasos que puedes seguir para brindar apoyo e ir familiarizándote con la situación. Paso número 1. Intenta transmitir aceptación. Es fundamental que actúes con normalidad frente a situaciones, actitudes o formas de vestir. Permítele que explore con naturalidad lo que le gusta y cómo se siente. Paso número 2. Recordarle que tu afecto es incondicional. Aclarar que tu amor es incondicional e independiente al género que tenga, tanto si lo explora como si finalmente decide pasar por un proceso de transición. Esto lo hará sentir muy seguro. Paso número 3. Buscar información que te ayude a comprender. En caso de que te resulte difícil comprender la situación, existen diferentes testimonios de personas transgéneros y ONGs a las que puedes acudir. Todo esto con la finalidad de seguir educándote en torno a la disforia de género. Paso número 4. Asegurar el apoyo en los entornos familiares y escolar.
Una correcta comunicación y coordinación, tanto en el colegio como en la familia, garantiza mayor seguridad para el menor de edad frente a posibles situaciones de discriminación o acoso. Además de que es un buen sostén socioafectivo, será clave para garantizar la salud psicoemocional de la persona con disforia de género a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué cosas debemos evitar si es que hay una disforia de género? Bueno, primero, forzarle a seguir comportamientos tradicionalmente asociados al género o sexo con el que no se siente a gusto. También criticarle, juzgarle o hacer comentarios tipo deberías ser o no seas una. Hablar en público sobre su situación sin estar seguros de que no les incomoda. Recurrir a tratamientos que prometen corregir la situación o seguir tratamientos impartidos por profesionales sin acreditación sanitaria, o sea, un psicólogo, un psiquiatra o relacionados con grupos religiosos.